Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a vuestra casa. Gracias por estar al otro lado de la televisión, de la tablet, del smartphone, del PC, allá donde nos queráis ver, por donde nos queráis ver. Hoy tenemos un programa, como cada tarde, interesante, creemos que también entretenido, divertido. Veréis, el primer bloque va a estar básicamente dedicado al mundo de los libros. Y vais a comprender por qué. En el segundo bloque vamos a hablar de formación y vamos a hablar de proyectos interesantes que están a punto de ver la luz. Y terminaremos con el tercer bloque hablando de deporte en los barrios de la capital. Algo muy, muy interesante y también muy divertido. Entre medias, Mónica va a recorrer como cada tarde la ciudad buscando qué mostrarnos en directo y palpando el ambiente que hay en las calles y en los centros sociales de la capital. En fin, todo esto hasta las 8 de la tarde, así que os pido que os quedéis con nosotros, porque como veis, nos queda todavía mucho por delante y sobre todo vamos a intentar pasarlo bien entre todos, ¿vale? Así que vamos a comenzar ya y vamos a empezar, como os decía, hablando de libros. El próximo jueves se presenta en la Cámara de Comercio uno de los 3 libros de no ficción más vendido en España en las últimas semanas. Hablo del libro El calibrador de estrellas, que, como digo, se va a presentar el jueves en la Cámara de Comercio de Almería. Su autor es un consultor de negocios internacionales especializado en el mercado de China, autor de otro ensayo, Observar el arroz crecer, y se llama Julio Ceballos, y tengo la suerte de poder empezar el programa charlando con él. Lo tenemos ahora mismo al otro lado de nuestro cable de internet. Ahí está Julio Ceballos. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación y por entrar esta tarde en nuestra casa a hablar de ese libro que lo está dando todo, ¿no? En las librerías y en las plataformas. Bueno, ha empezado bien porque en solo 24 horas después del lanzamiento agotó la primera edición y la verdad es que es todo sorprendente porque en general los libros sobre China en nuestro país no funcionan demasiado bien, pero el primero que publiqué hace 2 años, Observar el arroz crecer, se ha convertido, sin contarlo ni beberlo, en el libro publicado en España sobre China o escrito en España por un español sobre China más vendido en las últimas décadas. Para empezar, habría que preguntarte el porqué de esa especialización tuya por China y por todo lo que tiene que ver con este país. Bueno, yo llegué a China con una beca en el año 2006 y llevo trabajando con China. He residido en el país durante la mayor parte de estas últimas 2 décadas y trabajo allí ayudando a empresas occidentales, sobre todo españolas y europeas, a establecerse en China, desarrollar negocio en China y, en definitiva, aprovechar la oportunidad de mercado allí. Es un mercado, además, que tiene hueco para las empresas españolas. Sí, sin duda. No es un mercado para todo el mundo, no es un mercado fácil, es un mercado complejo, es un mercado hiper competitivo, pero hay cientos de empresas españolas y almerienses también compitiendo en China y trabajando con sus mejores equipos y sus mejores productos para hacerse con una porción pequeña de la enorme tarta china. Uh-huh. Y siguiendo con las preguntas, ahora tendría que ir por el camino de tus libros. Decides plasmar tu experiencia en ese primer libro del que hablábamos, Observar el arroz crecer, y ahora nos presentas este segundo trabajo tuyo, este segundo ensayo que lleva por nombre El calibrador de estrellas. ¿Qué nos cuentas en El calibrador de estrellas? Pues mira, retomando precisamente el hilo, ¿no?, de lo que contaba en ese primer libro, Observar el arroz crecer, lo que pretendía era responder a la pregunta ¿por qué es importante comprender China?, ¿no? Y a todas luces, bueno, pues ha funcionado muy bien y la acogida ha sido excelente. Y en este segundo libro
ya se trata de un ejercicio mucho más práctico, mucho más constructivo, que responde a la pregunta, muy bien, China ha venido para quedarse, va para largo, va a definir buena parte del siglo XXI y de nuestras vidas, cómo podemos competir mejor con China. Entonces yo lo que he hecho ha sido identificar 18 buenas prácticas Ajá. inspiradas en China y en su modelo que pueden ayudarnos a perfeccionar nuestro sistema para hacerlo más eficaz, más competitivo y más innovador. Mm. ¿Qué tienen que hacer, por tanto, aquellos empresarios, aquellos emprendedores españoles, almerienses que estamos en Almería, para poder engancharse al carro chino? Pues mira, el libro es muy divulgativo y está enfocado precisamente para la opinión pública, para el gran público, sobre todo para gente que no necesariamente tiene una gran exposición a China, que no ha estado en China, que no, incluso que no tiene ni siquiera un interés muy sólido sobre China. Es un libro tanto para empresarios, que tiene claves de cómo desarrollar ese mercado, pero también Ajá. para el público en general, para el ciudadano a pie que nos pueda estar escuchando ahora mismo o para las instituciones. Y hay recetas a todos los niveles, a nivel empresarial, a nivel individual, también a nivel institucional, en términos de desarrollo de mercado, pero también, por ejemplo, cómo incorporar a nuestro día a día hábitos saludables de la medicina tradicional china que nos ayuden a vivir de mejor manera y a mantener una calidad de vida buena, o, por ejemplo, cómo podemos perfeccionar nuestro sistema de elección de líderes políticos o de aquellos que ocupan los cargos de más responsabilidad política. Ujú. Eh, ¿Por qué es tan importante fijar nuestra mirada en China, Julio? Bueno, pues porque China ha venido a cambiar en buena parte el tablero geopolítico mundial. China es la única civilización de la antigüedad que sobrevive hasta nuestros días, es ya segunda potencia mundial, pero parece que la pregunta está solo enfocada en cuándo China va a superar en términos de PIB a Estados Unidos. Y en realidad, en otro rango de medidas, ya es primer banquero mundial, mayor inversor mundial, primera potencia industrial mundial, primer exportador mundial, primer socio comercial de la mayor parte de los países del mundo. Es decir, en muchas de esas carreras China ya lleva ventaja y ya es líder. Entonces, comprender China, comprender sus ritmos, sus estrategias, sus lógicas, su manera de funcionar, resulta imperativo para mantener la relevancia y la competitividad en este siglo XXI. Ujú. Por lo tanto, habría que mirar más hacia un país que yo tengo la percepción de que en el resto del mundo, por lo menos en esta parte de Europa, lo miramos un poco de reojo, ¿no? No terminamos de Sí, seguimos fiarnos. mirando a China. Efectivamente, seguimos mirando a China con no poco desprecio, con no poco paternalismo, con descendencia. Hemos transitado en muy breve tiempo, en apenas 30 años, de la ignorancia y casi el desprecio, luego a lo anecdótico, a fíjate, ¿no? Es casi siempre, yo recuerdo los titulares que había en periódicos sobre China hace 35 años, pues eso, el hombre más alto del mundo, la mujer más Sí. pequeña del mundo, el puente más largo del mundo. Y en muy poquito tiempo, en apenas 20 años, hemos pasado de la admiración por lo que estaban logrando, sacando a tantos millones de personas de la pobreza, a la ansiedad, de la ansiedad al recelo, del recelo al temor, y ya estamos a un palmo del pánico, ¿no? Porque nos damos cuenta de que vamos a perder el liderazgo mundial en buena parte porque China ha venido a reclamar la posición central geopolítica que de hecho ocuparon durante miles de años. Y parece que en Estados Unidos la lección la tienen bien aprendida, porque es quizás con el único país con el que Donald Trump parece que ha tensado menos la cuerda, ¿no? Es con quien más ha tensado la cuerda, pero los chinos han decidido mantener el pulso, plantarle cara, porque tienen muy buenas cartas. Es decir, si Trump es un jugador de póker, ellos se han encontrado con que tienen muy buenas cartas con las que hacer frente a su mano. Y Trump al final, después de un mes de toma y daca, de subidas y vueltas a subir por la contraparte, ha tenido que relajar esas medidas arancelarias y al final, bueno, pues de alguna manera ha tenido que retractarse de buena parte de las medidas que había impuesto. Es cierto. Bueno, son las 6:39. No quiero que pierda más tiempo con nosotros. Julio, sé que tienes otros quehaceres justo a esta hora, así que te voy a dejar que los atiendas. Agradeciéndote el que hayas estado en nuestro programa, que hayas tenido la generosidad de presentarnos aquí tu libro que se va a presentar, como decíamos, el jueves en la Cámara de Comercio, El calibrador de estrella. Julio Ceballos, muchísimas gracias.
Alfredo, muchísimas gracias y una vez más invitar a todos los que nos ven y nos escuchan a acercarse a la Cámara de Comercio de Almería este jueves 22 a las 7 de la tarde, que traigan sus preguntas, que traigan sus dudas sobre cómo vamos a manejarnos en este nuevo orden mundial en el que China está llamado a jugar un papel protagonista. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto por Almería. En la Cámara de Comercio, el jueves, se presenta el libro de Julio Ceballos, el nuevo libro, El calibrador de estrellas, uno de los 3 libros de no ficción más vendidos en España en los últimos días. Y decía que hablábamos de libros hoy en este primer bloque y vamos a hablar también ahora de otro libro, un libro que se presenta mañana mismo en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier de Almería. Es el último trabajo de Magius, dibujante conocido con este nombre, pero que en realidad se llama Diego Corbalán, y va a presentarnos su libro Black Metal. Y creo que lo tengo ahora mismo en conexión también. Magius, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamo? ¿Magius o Diego? ¿Cómo lo hacemos? De las dos formas, pero bueno, teniendo en cuenta que firmo como Magius, pues bueno, puede ser Magius. Pues Bueno, Magius. Bueno, gracias por atender nuestra llamada. Para nosotros es un honor nada más tener y nada menos que tener con nosotros al Premio Nacional de Cómic 2021. O sea que tenemos ante nosotros a uno de los mejores dibujantes de nuestro país que presenta, como digo en Almería, Black Metal. ¿Qué es Black Metal? Háblanos de él. bueno, pues Black Metal es una novela gráfica que, bueno, está basado en una historia real ocurrida en Noruega a principios de los años 90, en la que, bueno, un grupo de una serie de bandas de música que tocaban un estilo muy extremo de heavy metal, empezaron a, bueno, empezaron a provocar incendios en iglesias e incluso, bueno, crearon como una especie de medio secta en la que hubo algunos asesinatos. Entonces, bueno, yo lo que hago en este libro es una especie de sátira en el que hago que los protagonistas sean niños, en vez de jóvenes, sean niños. Sí. Entonces, claro, le da un toque más cómico a la historia. Bueno, sigues empeñado en mostrando las diferentes caras del mal, ¿no? Sí, bueno, sí, la primera novela gráfica que hice, he hecho ya 3, Ujú. era sobre la mafia en Nueva York en los años 70, la mafia italoamericana. La segunda novela gráfica, Pionera para Madrid, hablaba sobre la corrupción y el abuso del poder institucional en España. Y bueno, en esta pues hago que una serie de gente, que bueno, son gente que no, en principio no tiene ningún poder, ¿no? Pero que se juntan entre ellos y bueno, pues crean un aura de terror, ¿no? De miedo, bueno, de lo que es una secta que claro, en su época y en el país en el que se produjo, en Noruega, que es un país, supone que muy tranquilo, muy pacífico, pues creó mucho escándalo Ujú. y mucho terror. Empezaste en el mundo del cómic allá por el año 98, 1998. ¿Cómo has evolucionado como artista, como dibujante, desde aquel 98 hasta este 2025? Bueno, pues han pasado muchos años y bueno, yo lo que hago siempre es cambiar de estilo, no dibujo siempre de la misma manera. Ujú. Y de hecho, bueno, si la gente ve mis anteriores trabajos, sobre todo el anterior, Primera para Madrid, el anterior trabajo tenía bueno, un estilo muy realista, eh, y este de ahora, el de Black Metal, sin embargo, tiene un estilo como muy caricaturesco, en el que los personajes son como muy planos, para que la gente se haga una idea, tiene como cierta estética parecida a los monigotes de South Park. Ajá. Sin embargo, los fondos sí que contrastan mucho con los fondos porque
Sin embargo, los fondos son como muy realistas, de hecho parecen como grabados decimonónicos. Cierto, es verdad. Le iba a decir antes, cuando hemos visto en pantalla algunas páginas del libro, daba esa impresión, ¿no? De un auténtico grabado en el que se le han superpuesto los personajes. Es cierto. Tus fanzines son aclamados por el público lector de este tipo de publicaciones. ¿Cómo está el fanzine en la actualidad? ¿Cómo está de salud? Bueno, últimamente, en los últimos 10 años, lo que es el fanzine de cómic y de ilustración ha dado realmente muchas sorpresas, ¿no? Porque se edita mucho y claro, se edita mucho porque luego también es muy fácil, o sea, hacer un fanzine es algo muy sencillo que lo puede hacer cualquiera. Yo cuando Hombre, descubrí en el año cualquiera. 98 que sí, sí, cualquiera, vamos, cualquiera puede hacer un fanzine aunque no sepa dibujar, pues, aunque sea un monigote y poner un bocadillo y escribir. Y luego es simplemente eso, es descubrir cómo hacerlo, pero es muy sencillo, ¿no? Es simplemente maquetarlo con un programa muy sencillo de ordenador y llevarlo a la copistería y hacer copias, no tiene más. Ujú. Mañana van a estar en la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier de Almería, posiblemente muchos chicos, muchas chicas aficionados al cómic que te van a ver pues como un referente, ¿no? ¿Qué les dirías? Bueno, no me veo como referente, pero bueno, no sé, yo simplemente le puedo mostrar lo que he hecho a lo largo de los años y bueno, darle algunas indicaciones bueno, y también mostrarle cómo está el mundo, el panorama del cómic hoy en día, que bueno, sigue siendo muy difícil, pero lo bueno Ujú. que tiene es que se publica bastante y que cada vez hay más lectores y de hecho hay muchos festivales de cómic, hay mucho, mucho encuentros, muchas charlas como la de mañana, o sea que yo creo que tiene bastante futuro todavía. Ahí está, porque mañana no solamente se va a presentar el libro, sino que lo vais a hacer en un formato tertulia, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, claro, lo habitual en las charlas, bueno, yo suelto ahí supongo que mi rollo y tal, y con los moderadores pues hablan como, bueno, pues se hacen preguntas, se responde, luego el público también puede hacer preguntas, bueno, es siempre muy abierto, un formato muy abierto. Hay que decir que van a estar presentes Pepe Matas y Nicolás Ariza. Ambos son profesores de la Escuela de Arte Carlos Pérez Siquier, y con ellos pues vas a poder charlar sobre referencias estéticas, técnicas, estilo de ilustración y demás. La cita es mañana a las 7 de la tarde hasta completar aforo, y hay que decir que esto es un evento organizado por el Centro Andaluz de las Letras. Qué importante que un centro como el Andaluz de las Letras ponga también su mirada en este formato, en el formato cómic. Sí, claro, al fin y al cabo el cómic se sirve bastante de la literatura y lo que es el arte y la ilustración. Entonces, claro, es un formato raro, ¿no? El cómic, porque veo como de muchos géneros, ¿no? Ujú. Muchos formatos, pero realmente no se le ha dado la importancia hasta ahora por un tema bueno, como siempre ha aparecido, bueno, se ha vendido en kioscos, ha aparecido en revistas, en diarios, sin embargo, es un modo de contar una historia muy antiguo. Ya los egipcios hacían cómics, o sea que es bastante antiguo en realidad, esa En forma de cierto, narrar, ¿no? Secuencialmente. claro, en cierto ámbito de ¿Cómo? las letras y la sociedad se ha menospreciado el valor del cómic, cuando todo lo contrario, ¿no? De hecho, lo pone de manifiesto que el Centro Andaluz de las Letras acoja y promueva esta presentación y ponga al cómic en el lugar que se merece y que debe de estar. Sobre todo teniendo en cuenta que quien nos Sí. visita mañana es todo un premio nacional de cómic. El hecho de tener este premio, Magius, es una responsabilidad a la hora de publicar un texto, un libro como este Black Metal. Bueno,
En concreto no, porque bueno, era una vieja idea que tenía, porque yo cuando empecé a hacer fanzines, hacía fanzines sobre black metal, con el mismo estilo, y bueno, yo saqué varios números, pero dejé ese estilo, ese mundo, y hace unos años pues decidí hacer una novela gráfica sobre esta historia, ya que las otras historias eran historias muy cortas, ¿no? Y Ujú. muy aisladas. Y entonces, pues bueno, era una idea que tenía ya en la cabeza y simplemente pues he ido haciéndolo y me ha resultado muy sencillo. Yo creo que el que más me va a costar va a ser el siguiente, pero Pues te iba a por el preguntar, tema de la... te iba a preguntar precisamente Sí, por el bueno, siguiente, por el siguiente proyecto en el que imagino que estaba ya metido, ¿no? sí, sí, estoy ya dibujando. Tengo ya algunas páginas hechas, lo que pasa, hay partes que estoy rehaciendo. Y Ajá. bueno, está orientado a, bueno, va a ser mucho más ficción que Pionera para Madrid, sin embargo hay cosas sacadas de la realidad, como por ejemplo, hago alusión a una especie de sociedad secreta de ultraderecha que se parece a la que destaparon hace unos pocos años del Yunque, que Ajá. se hizo bastante famosa por un libro que apareció y tal. Y bueno, va a ir por ahí, por ese mundo de la ultraderecha que ahora parece que está muy de moda Sí, entre está en auge, ¿no? gente joven y mucha gente. Y bueno, intentar no criticarlo así de por sí, sino entenderlo, ¿no? Y ver qué está pasando realmente. Mm. Pues nos quedamos con la cita mañana miércoles a las 7 de la tarde en la Escuela de Arte Pérez Siquier. Tendrá lugar esta presentación de lo último de Magius Black Metal de la mano del Centro Andaluz de las Letras. Magius, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un Bueno, placer. gracias a usted. Espero que disfrutes mañana de nuestra tierra, que disfrutes de Almería. Vale, sí, lo disfrutaré. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Otro. mañana. No sé si tengo posibilidad de irme con Mónica. No tenemos posibilidad de irnos con Mónica, pues entonces vamos a... ¿Perdón? Atención. Ahora mismo está todo el equipo de realización poniendo su energía positiva en Mónica para que coja el teléfono y podamos conectar con ella, con nuestro equipo que está desplazado en la calle, para ya redondear este primer bloque que, como decía al principio, tiene mucho que ver con los libros. Hemos empezado hablando de un ensayo que nos propone mirar a China y fijarnos en China y aprender de China. El libro El calibrador de estrellas. Acabamos de hablar ahora mismo de un cómic que se presenta mañana, Black Metal, que llega, como digo, de la mano del Centro Andaluz de las Letras y escrito por Magius. Premio Nacional del Cómic en 2021, ahí es nada, y quiero resaltar esto porque últimamente nos visitan grandes celebridades de las letras y también del dibujo. Y queríamos terminar este primer bloque hablando de otro libro, un libro que se presenta dentro de un instante en la librería Picasso. Es el libro de un almeriense que muchos conocéis por su trabajo como actor en diferentes representaciones, que incluso algunas han venido por Almería, pero por lo que más le conocemos es por su papel en la serie La que se avecina. Es de Almería y, como digo, en un instante va a presentar su libro en la librería Picasso. Y hasta allí hemos mandado a Mónica con un equipo para poder charlar con nuestro paisano antes de que presente el libro de manera oficial, como digo, en la librería Picasso, y saber conocer un poquito algo más del libro, sobre todo conocer algo más de nuestro paisano, del amigo Jaime. No sé si ya tenemos a Mónica. ¿La tenemos ya? ¡Qué alegría me dais! Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué Qué, tal? qué bien, que te echaba de menos. Yo todo este rato digo, ¿dónde está Mónica? Ya y Que no, yo. no me acostumbro a empezar esto sin decirle buenas tardes. Qué mal me he sentido, por un momento, de Yo verdad. también, ¿eh? Yo también. Ay, ya puedo Pensaba que me descansar. habías abandonado ya. No, me has abandonado tú a mí. No le No des la vuelta. descanses mucho, que te queda toda la tarde, todavía un Ya, ratito ya. de programa. Ya, pero bueno, ahora descanso porque estaba preocupado porque no sabía dónde estabas. Ahora sí. Nada, Claro. cero preocupaciones. Ok. Bueno, estabas hablando de libros, ¿verdad? Sí, Algo te he sí. escuchado. Sí, llevamos todo el programa hablando de libros. Pues yo voy a seguir hablando de libros.
Qué cultos somos nosotros, ¿eh? Somos así, nos levantamos por la mañana de un culto, de verdad. Así somos. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, que poca presentación hace falta después de la que tú has hecho, pero como acabas de comentar, nos encontramos con Jaime Riba. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Porque ya en nada, ¿qué hora tenemos exacta? Sí, será Vas a menos empezar 5 un o poquito así. tarde, porque son las 55. Bueno, nos dejas 5 minutitos, ¿no? Sí. A las 7 en punto presenta su primera novela, Urraca, Urraquita, Urraquitita, aquí en la librería Picasso. Jaime, ¿este nombre? Pues este nombre engloba muchas cosas y después no cuenta nada, pero creo que es un nombre muy bien elegido porque tiene determinada sonoridad, se recuerda fácil, la urraca es un animal además que nos gusta mucho, aunque no tenga mucho que ver con el pájaro. Y nada, me gustaba mucho, creo que despertaba unas sensaciones muy buenas cuando lo decía, entre mi círculo y mis amigos y tal. Porque, o sea, ¿qué te lleva a decidir este título? Pues mira, básicamente cuando empecé a escribir la novela que trata de una señora que se llama Doña Urraca, que un día decide quedarse debajo de un naranjo, el primer capítulo está contado por las vecinas del pueblo, la percepción que tienen de Doña Urraca, la rabia que les puede dar, que se quede quieta y que no diga nada y que no hable y que no cuente. Entonces se referían a ella un poco como esta cosa del retintín, ¿no? Del urraca, urraquita, urraquitita, que suena un poco a insulto, pero en realidad no lo es. Y me gustó como título, digo, creo que engloba muy bien. Y además la novela habla de 3 generaciones de mujeres, entonces era como un juego de más grande a más pequeño. Tu primera novela, conocemos tu papel como actor, ahora vamos a poder conocerlo también como escritor. ¿Cómo está siendo? Pues muy bonito, porque además creo que son compatibles. A mí escribir me encanta, trabajar como actor me fascina, me gusta mucho el teatro, la tele, no lo pienso dejar, pero creo que se puede compatibilizar muy bien y en ello estoy. Claro, hablas de que son compatibles y esto es porque te hemos escuchado decir en otras ocasiones que hay mucha gente que a lo mejor cuando sabe que eres actor y te ve trabajando en otras cosas, parece como que te pierde un poco de esa faceta. Sí, claro, al final la gente lo que conoce de nosotros son nuestros personajes y una parte de nuestros personajes, ¿no? Claro, por ejemplo, en series como La que se avecina, cuando estuve, y quizás sea lo más conocido que he hecho, cuando de repente te ven en otra faceta, pues una faceta teatral, interpretando un personaje dramático o escribiendo esta novela, muchas veces no te reconocen, pero claro, es que en realidad lo que conocen es un personaje. Un personaje el que muestras en pantalla y personajes también al final los que utilizas en tus novelas, en este caso en la primera, también a través de los guiones estás muy acostumbrado a la escritura, entiendo. Claro, y además los actores de alguna forma trabajamos mucho con la palabra. Es importante tener esta consciencia de saber lo que se está diciendo cuando estás interpretando. Entonces, a la hora de escribir, evidentemente hay que aprender y es otro tipo de lenguaje, pero el poder sentarte y trabajar y decidir, voy a decir esto, no voy a decir esto, es un trabajo también muy actoral. ¿Y qué te lleva a ponerte a escribir? Pues la verdad es un poco el aburrimiento y las ganas de contar otras realidades. Al final siempre digo que los actores somos los últimos que llegamos al proyecto, lo primero que nos vamos, somos los que no decidimos absolutamente nada, que así tiene que ser, pero a veces quema un poco el no tener ningún tipo de poder de decisión sobre determinados trabajos y de repente a mí se me abrió un mundo, se me sentía una especie de Dios, ¿no? El poder decidir qué iban a hacer mis personajes y hablar con ellos de cierta manera ha sido muy adictivo. Y a raíz de escribir este libro, ¿te has propuesto cambiar un poco a lo mejor pues el sentido de tu vida en cuanto a lo laboral? No, porque a mí actuar me gusta mucho. Y como digo, es como presentarte a un personaje, ¿no? Es un poco muy parecido. Pero es verdad que tengo que hacerle un poco de hueco al escribir, porque me ha gustado mucho la experiencia. Creo que no se me da mal por las críticas que está recibiendo el libro. Tengo mucho que aprender y eso también es satisfactorio. Y curiosamente no le quita lugar una cosa a otra, porque ser actor también tienes muchos tiempos, incluso en el trabajo, pues de giras, de viajes, de esperar en el camerino, entonces eso siempre hay que llenarlo con algo y en este caso pues quiero que esté escribiendo. Yo te preguntaba porque, como dices, me ha gustado el momento en el que yo me pongo a crear mis personajes, a darles yo vida. No sé si a lo mejor te ves ya no solamente como actor, sino a lo mejor dirigiendo algún proyecto. Me encantaría, pero me da mucho miedo. Tengo que romper ahí una barrera porque creo que dirigir es algo muy complicado. En una película que se llama Nine, que viene de un musical, el personaje de Judi Dench decía, dirigir es muy fácil, tienes que decidir esto otro, decir, quiero rojo, quiero tal. Y en realidad es un poco así, pero después no es tan fácil decidir. O sea, yo para decidir dónde quiero cenar esta noche me voy a tirar media hora, imagínate como director, y esa inmediatez a mí me aterra.
De momento tenemos esta primera novela. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo lo has vivido? El proceso maravilloso. Ha sido un proceso corto pero muy intenso, de muchas horas de investigación, de descubrir los personajes, de reencontrarme con cómo era yo en mi tierra, aquí en Almería, de poder hablar de otras realidades, de buscar palabras que estaban en mi ser, porque intento en esta novela hacerle mucha justicia a cómo hablamos aquí en Almería, aunque yo no tenga acento, tengo vocablos y de repente un día estoy en Madrid diciendo, es que ¿cómo sube la fosca? No sé qué, y la gente se queda como diciendo, ¿y esto? Y ese tipo de vocablos, ese tipo de vocabulario, de expresiones, gustan mucho fuera. Y yo quería hacer un poco de justicia a nuestra forma de expresarnos. Entonces ha sido un viaje maravilloso. Qué bien. ¿Qué es lo que más echas de menos de Almería? Diría el mar, pero no es verdad. He hecho un poco de menos la gente y las tapas. Sí. Pero bueno, el mar es que nunca se va a ir. No, siempre va a estar ahí. ¿Y próximos proyectos, Jaime? Pues tengo que empezar a ensayar La Barraca de Blasco Ibáñez en obra de teatro, que la dirige Mike Wimira. Tengo proyectos audiovisuales, pero como ya he dicho, no puedo contar mucho porque sobre todo algunos de ellos lo llevo arrastrando como 2 o 3 años, son proyectos que van muy a largo plazo, y 2 novelas más que quiero sacar, así que en ello estamos. ¿Tienes trabajo entonces? Tengo mucho trabajo, sí, es verdad. Pues muchísimas gracias y te dejamos, que yo creo que tienes ya a tu público esperándote. Nada, gracias a vosotros. Alfredo, pues así es la primera novela de Jaime Riba. Nos ha contado también algunos de sus proyectos y para otros pues tenemos que esperar porque nos dice que poco más nos puede contar, sobre todo esos proyectos audiovisuales. Habrá que esperar, habrá que darle tiempo y esperar que lleguen las noticias para poder contarlas. Buen tipo Jaime, nuestro paisano. Bueno, Mónica, vuelvo después contigo. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Hacemos un alto para unos anuncios a la vuelta. Hablamos de proyectos que tienen que ver con la formación, proyectos interesantes. Hablamos incluso hasta de deporte, o sea que no os marchéis. Hasta ahora.